es el típico acto de repudio, Sara Marta. Sara Marta, ese es en el techo de tu casa, ahí en el balcón de tu casa. Evidentemente, ante esa realidad, no pudiste hacer una carrera universitaria, no te dejaron, ni siquiera al pre. No. Como te dije antes, ellos dicen que las universidades, que las escuelas son para los revolucionarios. Cuba, que dice que uno de los logros de la revolución es la educación gratuita, la medicina gratuita. ¿Cómo fue la atención médica ante las agresiones que has recibido, las múltiples agresiones? Me comentaba fuera del aire que has tenido problemas con un riñón, que tiene problemas con la columna, producto de las golpizas, que te faltan piezas de los dientes en la boca, que te las rompieron con golpes. El 24 de septiembre de 2011 recibí unos fuertes puñetazos por parte de estas turbas que me tengo los dientes cuarteados. ¿Frente a tu casa te partieron? Frente a mi casa. Y asistencia médica ninguna. ¿No tuviste asistencia médica? No. Yo llegaba a cualquier clínica y, imagínate, me decían, yo lo siento, pero yo no puedo atenderte, yo no puedo complicarme. Y no me atendían. ¿Un médico decía eso? Sí. Yo lo siento, yo no puedo atenderte. Eso es muy triste. Entonces, los médicos que me brindaron su apoyo era con mucho temor. Y recientemente pude atenderme un problema en el interior que vengo presentando desde hace ya un tiempo. Este médico, tampoco puedo revelar su nombre, pero me dijo, mira, a mí no me interesa lo que me hagan, yo sí te voy a atender. Y bueno, tengo una coloración bastante fea en mi interior. Él me hizo un raspado y me hizo unas curas, pero debía haber tenido un seguimiento que no pude tener. Lo vas a tener aquí. Yo formalmente, en todo lo que pueda ayudar, con los médicos que conozco, cuando tú lo decidas, estoy a la disposición para ayudarte. Gracias. Para que no te falte un médico en los Estados Unidos. Gracias. Tus hijos, 23 y 24 años, cuéntanos de ellos. ¿Qué hacían en Cuba? Y cuéntanos de lo que tuvieron que pasar, por lo cual tú los sacaste y viniste detrás de ellos. Bueno, mis hijos son opositores y estoy muy orgullosa de ellos. Mis hijos se enfrentaron de frente, sin titubeos, contra el régimen. Los dos están afectados, por supuesto, están muy afectados psicológicamente. Ninguno de los dos pudo terminar sus estudios. El mayor lo utilizaron mientras pudieron en el deporte, pero ya cuando estaba ya en una carrera, ¿no? Estaba en el curso para atletas, donde iba a salir como profesor de educación física y con el 12 grado ya, y no tenía que hacer pruebas de ingreso para la universidad. Lo sacaron así, no le dieron derecho a las pruebas finales y lo que le dijeron fue el deporte y las universidades son para los revolucionarios. Ese es tu hijo al lado tuyo ahí. Sí, ese es mi hijo más chiquito. El más chiquito. ¿Y el mayor a qué se dedica ahora? Bueno, el mayor desde hace algún tiempo es integrante del dúo El Primario Julito. El Primario Julito, sí. Y que lo tuvimos aquí en este programa. Hacen música protesta, muy contestataria, sin miedo. A veces la que se asusta soy yo, el padre del primario, porque de verdad que llaman las cosas por su nombre. ¿Los agredieron físicamente en Cuba? Sí, sí. ¿Les cayeron a golpes? Sí, a los tres, porque cuando digo los tres estoy hablando también del primario. El primario es como un hijo para mí también, se llama Rodolfo Ramón Ramírez Hernández, hijo de Rodolfo Ramírez Cardoso. Este muchachito fue víctima de una terrible golpiza en julio pasado y todavía está sufriendo consecuencias de esto. Y mis hijos, bueno, heridos, golpeados. En una ocasión mi esposo y yo estábamos presos y cuando mi hijo salió, el mayor, salió a preguntar por mí, quería saber dónde estaba su mamá, dónde estaba su papá. Lo que recibió fue golpes de la seguridad del Estado y así me lo llevaron con los ojos todos moreteados y todos llenos de golpes, heridas, a verme a aquella unidad donde estuve 14 días. ¿Qué tú le decías a los oficiales y a las oficiales de la seguridad del Estado cuando te reprimían de esa forma? Bueno, en aquel momento me estaban acusando de atentado. Y cuando ¿De atentado contra la seguridad del Estado? Sí. Cuando vi a mi hijo en las condiciones que me lo llevaron a los dos,
Les dije, este atentado, ¿quién lo cometió? ¿Quién responde por este atentado? Porque esto es un atentado contra la vida de mis hijos. ¿Qué hicieron ellos para que me los tengan en estas condiciones? Entonces, no les queda de otra que bajar la cabeza porque saben que no tienen la razón. ¿Y de cuál atentado me estaban acusando si mi casa había sido agredida y en ningún momento nosotros hicimos nada contra la seguridad del Estado? Todo lo contrario, ellos trajeron las turbas a provocarnos, a golpearnos. Esas turbas son inducidas, sienten lo que están gritando, esos niños, esos jóvenes, ¿realmente existe ese odio hacia los que no piensan igual que el gobierno? Mira, son personas manipuladas, son instrumentos en las manos de la policía política, pero no sienten lo que hacen, porque después te tropiezas con ellos en las calles y son los que bajan la cabeza y no se atreven a mirarte fijamente. Pero además de eso, muchos están viniendo a los Estados Unidos. Tenemos el caso de Agustín González Gobín, un señor, si se le puede llamar señor, que ha Agustín González Gobín. ¿Dónde está ese? Ahora está en Cuba, pero partió para Cuba el día 29 de enero, hace 2 días apenas. O sea, que viene aquí a Miami con frecuencia. Sí, sí. ¿Y ese de la seguridad del Estado? No, él es un informante, un... chivato. Ajá, y se presta para hacer actos de repudio. Él tenía su casa lleno de carteles a favor del régimen. Su casa es en Baluarte, en el reparto Baluarte, muy cerca de Río Verde. Y no solamente tiraba piedras y basura, también lanzó excremento a la casa de René Ramón González Bonelli, activista de nuestra organización partidista y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica. ¿Y a qué viene a Miami? ¿A espiar o a hacer negocio, a bisnear? Bueno, yo diría que a todo. Él viene tanto a espiar como a hacerle daño a los opositores, a los exiliados, y también a llenarse de pacotillas para llevar para Cuba. Ya. Es una persona sin escrúpulos. ¿Qué sientes tú por esas personas? ¿Qué sientes tú por las personas que le tiraron excremento a tu casa, chapapote, que trataron de incendiarla? Odio a las personas que te han golpeado. ¿Qué tú sientes por ellos? Yo siento lástima de ellos, pues, de que se hayan dejado manipular por un régimen que asesina, que no tiene compasión de su propio pueblo. Siento lástima y odio no. Soy cristiana y bueno, las cosas pienso que para juzgar está Dios. Anoche nosotros presentamos parte del discurso de Raúl Castro y esos gobiernos latinoamericanos respaldando una apertura, cambios económicos en Cuba y la reconciliación entre los cubanos. Pero esta noche, cuando vemos tu testimonio, cuando te escucho de primera mano lo que te ha pasado, cómo te han agredido a ti y a tu familia y cómo te han prácticamente fusilado psicológicamente y moralmente, ¿es posible una reconciliación en Cuba como cree mucha gente? No. ¿Es posible que la salida cubana sea una salida civilizada, donde los cubanos se abracen en el malecón y todo se olvide? No. Hay mucho dolor, hay mucha sangre inocente y yo pienso que lo primero que... Mira, yo estoy aquí en esta ciudad invitada por la Asamblea de la Resistencia y también, bueno, voy a reunirme con nuestro representante del Partido por los Derechos Humanos de Cuba, el señor Evelio Ancheta, precisamente para hacer un llamado internacional porque no podemos permitir que continúen sucediendo hechos como estos. Mientras todos esos mandatarios estaban dándole la mano a un dictador, unas manos que están manchadas de sangre, cientos de opositores estaban siendo víctimas de represión, pero no solamente los opositores. También está el caso del pastor bautista Mario Félix Leona, que estaba amenazado. Se le impidió ir a hacer el culto a la iglesia sencillamente porque no está de acuerdo con el régimen, lo dice así abiertamente. Él predica la palabra de Dios, pero él no está con el régimen. Entonces, en Cuba las iglesias tienen que responder al régimen, están penetradas por la seguridad del Estado y él no ha dejado que su iglesia esté penetrada. En la historia de Cuba, a los que nos gusta la historia, hemos visto que la mujer ha tenido una participación protagónica en la historia de Cuba.
Y tú eres un ejemplo de esa mujer cubana. ¿Existe ese espíritu de rebeldía todavía en el cubano o esta revolución la aplastó esa rebeldía? Existe. Existe, pese a tantos años de sufrimiento, de empeño por el régimen de adoctrinar a los cubanos. Hay mucho miedo, no te lo puedo negar, pero yo pienso que le quede muy poco a la dictadura. La gente no quiere a los Castro en el poder, la gente no quiere lo que está viviendo. La gente quiere cambios verdaderos y no se deje engañar con estos cambios que no se le pueden llamar cambios. Como dice Berta Soler, son simples reformillas, no son verdaderos cambios. No llegaste a la universidad porque la revolución esa no te dejó. He conocido a pocas, y te lo digo con el corazón en la mano, he conocido a pocas mujeres que han venido a este programa más estructuradas y más coherentes que tú no las he conocido. Esa formación política y ese ordenamiento lógico, ¿de dónde te viene? Bueno, desde que nací estoy escuchando a mis padres, primeramente mis abuelos, mis tíos, mis padres, y yo estoy orgullosa de que no pertenezco a una familia que haya simpatizado nunca con el régimen. Estoy orgullosa de eso. ¿Y hay muchas familias así en Cuba? Sí las hay, sí las hay. Y las hay que también participaron de cierta manera del sistema, pero se dieron cuenta a tiempo y pues ya no están con el régimen. En este momento, en esta noche, ¿tú crees que el gobierno te ganó la partida al lograr que salieras tú de Cuba con tu familia? No, no porque me dolió, me duele mucho, pero desde aquí voy a hacer todo y voy a seguir trabajando por la libertad de mi país, de mi patria. Eso que dijo Raúl Castro anoche de que los Castro son longevos y firmes y piensan una sucesión dinástica a lo Corea o a una monarquía tropical. ¿Tú crees que el pueblo cubano, como dicen los venezolanos, se cale una nueva generación de los Castro en el poder? No lo creo. Y ojalá puedan ellos estar vivos para ver el cambio, que sí viene un cambio verdadero en Cuba. Ojalá ellos puedan ver que no valió la pena nada de lo que hicieron y que van a tener que pagar ante un tribunal por tantos crímenes, van a tener que responder. Sara Marta, te invito a hacer un compromiso de que regreses al programa para seguir hablando de tantas cosas y aprovechar tu talento, ese talento natural y que te dio tu hogar, para entender mejor la naturaleza de las dictaduras, de los regímenes totalitarios y la naturaleza de lo que está pasando en Cuba. Mucha suerte, te va a ir mejor aquí y reiteramos la oferta de lo que tú necesites, aquí estamos. Muchas gracias. Eres una gran cubana. Muchas gracias. Que viva Cuba libre. Que viva. Gracias, Sara Marta Fonseca.